Polimerización por condensación o por etapas. La polimerización por condensación corresponde a aquellos procesos donde se produce la eliminación de una molécula ligera como agua, amoníaco o ácido clorhídrico. El producto resultante, el policondensado, ha de tener por tanto una composición centesimal del monómero o monómeros de partida, ya que el policondensado puede ser un homopolímero o un copolímero. Entre los diferentes procesos de condensación nos vamos a limitar al estudio de las reacciones que conducen a la formación de los denominados policondensados sintéticos, que vamos a agrupar para su estudio en poliamidas, poliésteres, resinas fenólicas, siliconas. Los monómeros iniciales de estas sustancias han de tener al menos dos grupos funcionales, obteniéndose en este caso un polímero con estructura lineal. Si se parte de monómeros tri, tetra o en general polifuncionales se obtiene polímeros reticulados tridimensionalmente. Finalmente, si se combinan monómeros bifuncionales con monómeros tri o polifuncionales, se forman policondensados ramificados, pudiendo en este caso, formarse también estructuras reticuladas si la cantidad de monómero polifuncional es suficientemente grande. Los policondensados lineales y ramificados son termoplásticos y los reticulados termoendurecibles. Antes de describir estos grupos de sustancias policondensadas vamos a hacer algunas consideraciones sobre la cinética de los procesos de policondensación. Poliamidas. Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser sintéticas, como el nylon o el kevlar. Las poliamidas como el nylon se comenzaron a emplear como fibras sintéticas, aunque han terminado por emplearse en la fabricación de cualquier material plástico. Las aramidas son un tipo de poliamidas en las que hay grupos aromáticos formando parte de su estructura. Por ejemplo, se obtienen fibras muy resistentes a la tracción como el kevlar, o fibras también muy resistentes al fuego, como el Nomex, ambas comercializadas por DuPont. Dentro de las poliamidas más comunes vamos a referirnos a la reacción de formación de la poliamida 66 o nylon. Reacción de formación de la poliamida 66. Es el caso de la reacción de formación del nylon 66 donde se parte de dos monómeros que son el ácido hexanodioico adípico y la hexametilendiamina. Para hacer nylon 6.6 no se necesitan catalizadores, ya que los ácidos catalizan la reacción y uno de los monómeros es precisamente un ácido. La poliamida resultante tiene una estructura lineal. Los nylon también pueden obtenerse a partir de una diamina y un dicloruro de ácido. En el nylon 66 los oxígenos del carbonilo y los hidrógenos de la amida pueden unirse mediante un enlace de puente de hidrógeno. Esto permite que las cadenas puedan alinearse ordenadamente para formar fibras. La poliamida resultante tiene una estructura lineal donde se observa la repetición de la siguiente unidad estructural. Poliésteres. El poliéster es una categoría de elastómeros que contiene el grupo funcional éster en su cadena principal. El término poliéster generalmente se refiere a los poliésteres sintéticos, plásticos, provenientes de fracciones pesadas del petróleo. El poliéster termoplástico más conocido es el PET. El poliéster es muy resistente a la humedad, a los productos químicos y a las fuerzas mecánicas. Se usa en la fabricación de fibras, recubrimientos de láminas, etc. En el caso de los poliésteres, los procesos de policondensación que conducen a su obtención utilizan como monómeros iniciales un polialcohol y un ácido policarboxílico. Según la funcionalidad de estos monómeros, el poliéster final puede tener una estructura lineal o una estructura reticulada. Poliésteres lineales. Los poliésteres lineales resultan de la condensación de ácidos y carboxílicos con dialcoholes. Entre el OH del grupo carboxilo y el H del grupo alcohol se elimina una molécula de agua, creándose el grupo éster que sirve de puente de enlace en estas cadenas poliméricas. El polietilentereftalato,
Es un poliéster lineal en su estructura. Los principales poliésteres lineales son los politereftalatos. Una reacción de formación de un politereftalato es la condensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Los politereftalatos se emplean en la fabricación de fibras, Terilen, Dracon, Tergal, para la industria textil, y en la fabricación de películas, Mylar, Ostapan, que se usan principalmente como material aislante en electrotecnia. Poliésteres reticulados. Si en lugar de utilizar un dialcohol, como monómero de partida, utilizamos un polialcohol, obtendríamos como producto final un polímero que ya no tendría una estructura lineal, sino una estructura tridimensional. Sería también un poliéster pero con propiedades muy distintas. Entre los poliésteres reticulados cabe destacar las resinas alquídicas. Las resinas alquídicas son poliésteres de ácidos dicarboxílicos y polialcoholes, como el gliptal, obtenida a partir del ácido ftálico y el etilenglicol. Las resinas alquídicas se utilizan en gran cantidad en las industrias de pinturas y barnices. Resinas fenólicas. La resina fenolformaldehído es una resina sintética termoestable, obtenida como producto de la reacción de los fenoles con el formaldehído. A veces, los precursores son otros aldehídos u otro fenol. Las resinas fenólicas se utilizan principalmente en la producción de tableros de circuitos. Estos son más conocidos, sin embargo, para la producción de productos moldeados como bolas de billar, encímeras de laboratorio, revestimientos y adhesivos. Un ejemplo bien conocido es la baquelita, el más antiguo material industrial de polímeros sintéticos. Son copolímeros de condensación, que se obtiene a partir de un fenol y de un aldehído en presencia de un catalizador. El fenol, el M-cresol y el silenol simétrico son monómeros adecuados para la formación de baquelitas. De estas, las más importantes son las que se obtienen a partir del fenol y del formaldehído. En la tabla podemos ver la clasificación de las resinas fenólicas. Novolaca. El novolaca, originalmente Novolac, nombre dado por Leo Baekeland, es una resina de fenol formaldehído hecha donde la proporción molar de formaldehído a fenol es menor a 1. La polimerización se llevó a cabo con ácido catálisis. Las unidades de fenol se vinculan principalmente por grupos metileno. Los Novolac se utilizan comúnmente como fotosensibles. Los pesos moleculares son miles de veces más bajos, que corresponde a alrededor de 10 a 20 unidades de fenol. Hexametilentetramina o hexamina es un endurecedor que se agrega al entrecruzamiento Novolac. A temperaturas mayores de 180 grados centígrados, las formas de hexamina se entrecruzan para formar puentes de metileno y dimetileno amino. Resoles. Las resinas de fenol formaldehído base catalizadas se hacen con una proporción de formaldehído a fenol de más de 1, generalmente alrededor de 1.5. Estas resinas se llaman resoles. El fenol, formaldehído, agua y catalizador se mezclan en la cantidad deseada, dependiendo de la resina que se forme, y se calienta. La primera parte de la reacción, a 70 grados centígrados, constituye un espesor de color marrón rojizo de material pegajoso, que es rico en grupos éter-hidroximetilo y bencílico. La velocidad de la reacción base catalizada inicialmente aumenta con el pH, y alcanza un máximo alrededor de pH igual a 10. La especie reactiva es el anión fenóxido, C6H5O, formado por desprotonación del fenol. La carga negativa está deslocalizada sobre el anillo aromático, la activación de los sitios 2, 4 y 6, que a su vez reaccionan con el formaldehído. Siendo termoestables, los fenoles hidroximetílicos se entrecruzan al calentarlos intensamente a unos 120 grados centígrados para formar puentes de metileno y éter metílico. A este punto la resina es una red de 3 dimensiones, que es típico de resinas fenólicas polimerizadas. El alto entrecruzamiento da este tipo de resina fenólica que posee dureza, buena estabilidad térmica, química e impermeabilidad.
En el esquema, se muestran las formas de reacción entre el fenol y el formaldehído y la obtención de resinas en sus diferentes estados. Las resinas fenólicas se encuentran en infinidad de productos industriales, laminados fenólicos. Los fenólicos de papel se utilizan en la fabricación de componentes eléctricos. Los fenólicos de vidrio son especialmente adecuados para su uso en el mercado de rodamiento de alta velocidad. Los fenólicos microglobos son utilizados para el control de la densidad. Las bolas de billar, así como las bolas de muchos otros juegos de mesa también están hechos de resina de fenol formaldehído. Otras importantes aplicaciones industriales de las resinas fenólicas son la fabricación de materiales de fricción, materiales abrasivos, rígidos y flexibles, materiales refractarios, aislamientos acústicos y térmicos, filtros para automoción, etc. Siliconas. La silicona es un polímero inorgánico derivado del polisiloxano. Está constituido por una serie de átomos de silicio y oxígeno alternados. Es inodoro e incoloro. La silicona es inerte y estable a altas temperaturas, lo que la hace útil en gran variedad de aplicaciones industriales, como lubricantes, adhesivos, moldes, y en aplicaciones médicas y quirúrgicas, como prótesis valvulares, cardíacas e implantes de mamas. Puede esterilizarse con óxido de etileno, radiación y procesos de autoclave. Constituyen la rama más importante de los derivados organosilícicos. La característica esencial de los polímeros es la de presentar en su molécula, además del enlace silicio-carbono, el enlace silicio-oxígeno, el cual da origen a su nombre, siliconas. El producto primario para la elaboración de siliconas es la sílice, dióxido de silicio, bastante abundante en la arenisca, en la arena de playa y otras rocas similares. La sílice también es el principal ingrediente del vidrio. Las siliconas se elaboran a partir de clorosilanos, tetraetoxisilano y otros compuestos de silicio similares. Dependiendo de las condiciones de su obtención y de posteriores procesos químicos. Las siliconas constituyen buenos elastómeros porque la cadena principal es muy flexible. Los enlaces entre un átomo de silicio y los dos átomos de oxígeno unidos, son altamente flexibles. El ángulo formado por estos enlaces, puede abrirse y cerrarse como si fuera una tijera, sin demasiados problemas. Esto hace que toda la cadena principal sea flexible. En la tabla observamos las características principales de una reacción de polimerización por adición o en cadena, y de la polimerización por condensación o por etapas. Tabla 1.